Así que quiero presentarme, mi nombre es Armando Anguiano, soy parte del equipo de pastores de Good Church en español. Quiero darte la bienvenida, gracias por acompañarnos y espero que al final de la reunión podamos conocerte. Va a haber un equipo extraordinario de personas al final de esta reunión para saludarte, para conectar contigo. Esperamos que te sientas súper bienvenido, es tu casa y gracias nuevamente por permitirnos estar hoy predicando la palabra de Dios. Sabes, una de las cosas que también quiero decirte es que vamos a tener hoy nuestra reunión en video y esto es gracias a que podemos hacerlo. Te quiero recordar que aunque estamos juntos en este auditorio, Dios nos ha llamado a algo mucho más grande. No solamente tenemos la iglesia en Good Church aquí en el área de Woodlands, sino que también estamos plantando iglesias en diferentes lugares, tanto en Houston y en México. Así que recuerda, tú y yo somos parte de algo mucho más grande que Dios está haciendo a través de nuestras vidas. Y bueno, quisiera hoy comenzar. Como sabes, cada semana oramos por un pastor y por misioneros en la ciudad de Houston. Y hoy quiero especialmente orar por la siguiente plantación que vamos a llevar a cabo en unos próximos meses y los pastores que la estarán llevando a cabo. Acompáñame en el lugar en el que estás, acompáñame y ayúdame a orar para poder poner este tiempo en manos de Dios y para poder orar por esta hermosa iglesia que está por abrirse, que va a ser en el área de Greens Point. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, gracias porque yo he estado orando durante toda la semana por este mensaje, por cada persona que está aquí hoy y que va a escuchar esto que tú has puesto en mi corazón. Te pido que tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, que no solamente recibamos información, sino transformación. Queremos tomar también un momento para orar por la próxima iglesia que vamos a plantar a través de Good Church en el área de Greens Point. Y queremos orar por los pastores que encabezarán esta obra, Fabián y Daniela Porras. Te pido que tu mano poderosa esté sobre de ellos. Te pido tu protección y como siempre, Señor, queremos alabarte, queremos glorificarte. Sabemos que tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en una serie que llamamos Los Atributos de Dios. Y si tú recuerdas, en esta serie hace 2 semanas Omar nos habló acerca del primer punto. La semana pasada el pastor Jeff estuvo hablando acerca del segundo punto y hoy me toca a mí compartirte acerca del tercer punto. Lo primero que vimos fue el perdón de Dios. La semana antepasada, la pasada, estuvo el pastor Jeff hablando acerca de la gloria de Dios a través de Jesús y hoy vamos a poder ver en el texto a lo que Dios habla en Primera de Corintios acerca de la reconciliación de parte de Dios. Y sabes, yo titulé este mensaje El proceso. El proceso le puse como título. Vamos a estar trabajando en Primera de Corintios capítulo 1 versos 21 y 23. Te voy a pedir que me acompañes para poderlo leer y después vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de este hermoso texto. Esto dice la escritura en el verso 21. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Verso 23. Pero deben de seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado
servidor de Dios para proclamarla. No sé si lo notaste, estamos hablando única y exclusivamente de 3 versículos. Y sabes, cada vez que voy a la palabra de Dios, cada vez que estudio la palabra de Dios, me emociona demasiado poder ver cuánta sabiduría y cuánta riqueza podemos obtener a través de la Escritura. Podemos percibir el corazón de Dios, podemos entender el amor de Dios hacia nuestras vidas, podemos disuadir la esperanza que Él tiene para nosotros y muchísimas cosas. Así que quiero que hoy vayamos a fondo en estos 3 versículos, pero también la semana pasada, la semana antepasada, una de las cosas que más me impactó en la predicación de Omar fue escuchar la historia del presidente Lincoln cuando él abolió la esclavitud. Y no sé tú, pero cuando yo escuché que después de que emitió este decreto o emitió esta ley, pasaron 3 años, porque no había tecnología en esa época, pasaron 3 años para que las últimas personas pudieran enterarse de que ya no deberían de ser esclavos más. Y sabes, fue un tiempo en donde para muchos probablemente les costó la vida. Sin embargo, tarde o temprano llegó esta noticia. Y otra de las cosas que me pasó acerca de este tema es que recordé una historia, la historia de John Newton. Quiero leértela. John Newton vivió del año 1725 al año 1807. Es una historia que siempre me ha impactado y quiero leértela porque no quisiera perder ningún detalle acerca de la misma. Y John Newton nació en 1725 en Londres. Durante su juventud vivió una vida bastante alejada de la fe cristiana. Trabajaba como marinero y posteriormente se convirtió en un traficante de esclavos. Su vida era turbulenta, llena de inmoralidad y pecado, siendo él mismo un hombre muy duro y cruel, tanto con los esclavos como con sus compañeros de trabajo. Como decimos en México, era un hígado. No sé por qué decimos eso, pero así se dice. A pesar de haber tenido una educación cristiana por parte de su madre, Newton se alejó de los valores y principios que le habían enseñado. La composición de una de las canciones más conocidas en todos los países de habla inglesa y es cantada aproximadamente unas 10 millones de veces al año en todo el mundo, transmite el mensaje cristiano que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados cometidos por el ser humano y de que el alma puede salvarse de la desesperación mediante la gracia de Dios. Ya debes de estar sabiendo de qué canción estoy hablando, ahora lo voy a mencionar más adelante. Newton escribió la letra a partir de su propia experiencia personal. Educado sin ninguna convicción religiosa a lo largo de su juventud, vivió varias coincidencias y giros inesperados, muchos de ellos provocados por su recalcitrante insubordinación. Lo bueno es que lo estoy leyendo. Fue forzado a unirse al Royal Navy como marinero y participó en el mercado de esclavos. Aquí se pone interesante la historia. Un día, en 1748, mientras viajaba en el barco hacia Inglaterra, una tormenta violenta azotó al barco y Newton estuvo al borde de la muerte. Desesperado, clamó a Dios pidiendo misericordia. Este fue el inicio de su transformación espiritual. A partir de ese momento comenzó a leer la Biblia, a reflexionar sobre su vida y con el tiempo Newton dejó el comercio de esclavos y dedicó su vida al servicio de Dios. Se convirtió en pastor. Fue uno de los principales activistas en la lucha para abolir la esclavitud en Inglaterra.
Años después escribió el himno Amazing Grace, del que habla de la asombrosa gracia de Dios y cómo lo salvó a pesar de haber sido un desgraciado y un perdido en su vida anterior. La vida de John Newton refleja el mensaje de Colosenses que te acabo de leer en los versos del 21 al 23, y antes de su conversión era un extraño y un enemigo de Dios debido a sus malas obras como la trata de esclavos. Sin embargo, a través de la gracia de Dios y la muerte de Cristo, fue reconciliado con Dios y le permitió vivir una vida nueva, dedicada al servicio, la justicia, y permaneció firme en su fe. De hecho, Newton se unió a las fuerzas como un joven político idealista a William Wilberforce, miembro del Parlamento británico y principal impulsor de la campaña parlamentaria para la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, que culminó en la Slave Trade Act de 1807. Me encanta poder escuchar historias de la vida real que nos puedan dar luz y que nos puedan enseñar que lo que la Biblia dice no solamente son palabras, y no solamente son palabras que tienen poder, sino además son palabras que logran transformar nuestra vida y que podemos tener evidencias pasadas, presentes y seguramente futuras acerca del poder de Dios a través de las Escrituras. Por eso te digo que me emociona muchísimo cada vez que estudio, cada vez que leo la Escritura, cada vez que voy a un texto, puedo encontrar a Dios ahí, y la verdad, mi deseo es que esta Escritura nos transforme de fondo, que realmente esta Escritura cambie nuestra forma de ver la vida, cambie nuestros corazones y nos desafíe para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora, quiero regresar a la Escritura. En el verso 21 empieza diciendo esto: esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. ¿Sabes? Es muy común que cuando vamos afuera, si tú y yo saliéramos el día de hoy de la iglesia y en el restaurante al que vas a ir, o en el centro comercial, o con las personas que te encuentres en la calle, tú puedes preguntarle a la gente si cree en Dios. Y por lo menos aquí en Estados Unidos el 99% de las personas te pueden contestar que sí creen en Dios. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre creer en Dios y creerle a Dios. En otras palabras, lo que yo te quiero hoy proponer es que muchas personas creen que creen en Dios, pero en realidad no lo conocen. En realidad están muy lejos de Él. Y sabes, continuando en el texto, lo que leí a continuación realmente, si te soy sincero, me puso la piel un poco chinita, porque dice que además de que estaban lejos de Dios, eran sus enemigos. Y yo no sé tú, pero cuando yo pienso en mi matrimonio y los días que yo he estado mal con Sara, o que he tenido una pelea por ahí, recuerdo en varias ocasiones haber llegado a mi oficina con la intención de querer trabajar, y te prometo que no pude hacer nada por el simple hecho de no estar en paz con mi esposa. No quisiera ni siquiera imaginar lo que esta palabra tan fuerte significaría en nuestras vidas: ser enemigos de Dios. Esto es algo que realmente me roba la paz, me quita el aliento, y la verdad es que tú y yo necesitamos poder experimentar la libertad para poder estar bien con todo el mundo. Siempre en nuestra vida queremos salir a la calle y poder encontrar a quien sea, independientemente de los problemas que podamos tener. Queremos llevar la fiesta en paz. Queremos estar en un lugar en donde podamos saludar a las personas, en donde no tengamos que escondernos o salirnos por ahí por la puerta de atrás. Todos queremos vivir en libertad, todos queremos vivir en paz. Y lo que dice a continuación es algo también muy fuerte. Estábamos separados de Él por nuestros pensamientos y por nuestras acciones.
Cuando estuve meditando en esta parte del texto, creo que muchas veces cuando el pecado acecha en nuestra vida, siempre se va a presentar a través de un pensamiento. Pensamientos son cosas que tú y yo tenemos que cuidar. Sin embargo, lo que realmente destruye nuestras vidas no son los pensamientos, sino son los pensamientos llevados a acciones pecaminosas. En otras palabras, Dios empieza diciéndonos a través de Pablo en esta escritura que tenemos que tener cuidado porque estamos lejos de Dios, somos sus enemigos y además estamos separados, viviendo probablemente una vida con malos pensamientos y con malas acciones. Pero me encanta el verso 22 cómo comienza, y Pablo es un maestro en varias partes de la escritura que él nos regala. Me encantan estas frases que dice lo siguiente: pero ahora, me encanta pensar en eso. No sé cuántos de los que estamos aquí, yo y me incluyo, necesitamos un pero ahora de parte de Dios. Porque sabes, ninguno de nosotros quiere vivir una vida en donde estemos sufriendo, en donde estemos teniendo una vida sin satisfacción, sin propósito, con dolor, con derrota. La vida es muy complicada de por sí y Dios llega en los momentos especiales para interrumpir procesos de dolor y vienen los peros ahora. Y pero ahora significa que algo está por cambiar, que algo Dios puede hacer en nuestra vida. Y sabes, me encanta porque podemos pensar que muchas veces cuando leemos el verso anterior es como si nos echaran un balde de agua fría en nuestro rostro o nos dieran la peor noticia el día de hoy. Sin embargo, hay un pero ahora. Y esto es un cambio de proceso, es una oportunidad nueva, es un punto de partida diferente. Y dice lo siguiente a continuación: Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo, y me encanta cómo lo define, en su cuerpo físico. ¿Sabes? Él, Jesucristo, Él quien hace la obra en nosotros, Él quien tiene el poder para sanarnos, Él quien tiene el poder para transformarnos, Él quien es el dueño de nuestra vida, de nuestros días, de nuestros destinos. ¿Sabes? Necesitamos reconocer, y me encanta cómo lo dice, pero ahora Él está hablando de una intervención divina, directa del cielo, que viene a nuestra vida con un propósito, con un resultado, como lo vamos a ver ahorita a continuación. Dios es bueno, Dios nos ama y Dios tiene los mejores días para nuestras vidas por delante. El tema es que dice, Él los reconcilió consigo. Y uno de los retos que yo experimento mucho con personas más jóvenes, con estas nuevas generaciones, es que muchos de ellos creen que todos vamos a ser salvos o que todos vamos a poder llegar al cielo porque Dios es un Dios bueno. Y hace poco sostenía una conversación que he tenido en diferentes situaciones, en diferentes ocasiones, en diferentes etapas durante muchos años, pero es la misma. Oye, entonces, una persona que vive en el Polo Norte o que vive en Timbuktu o que vive allá lejos del mundo, que no ha conocido a Jesús, pero que es una persona buena, que no le hace daño a nadie, no solamente no le hace daño a nadie, tiene cosechas y regala su comida para que todo el pueblo pueda vivir y comer de él. No conoce a Jesús, no se ha encontrado con él, ¿se va a ir al infierno? Y claro que la respuesta es dura, pero debe de ser una base en nuestra fe. Porque mira, Hechos 4:12 dice lo siguiente: en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. En las últimas semanas hemos estado viendo realmente teología, hemos estado viendo fundamentos esenciales para nuestra vida cristiana y, ¿sabes? Es un dato duro, es un dato difícil, pero
tiene que ser única y exclusivamente a través de la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Y no sé, pero yo quisiera que nos detuviéramos un momento aquí. Dios, en su infinita gracia y amor, quiere reconciliarnos con Él. Quiere que nuestra relación, que nuestra amistad, que nuestra comunicación, que nuestra dependencia sea una realidad. Recuerda que cristianismo no es una religión, cristianismo no es un estilo de vida, cristianismo es una persona que se llama Cristo Jesús, que no murió y se quedó muerto, que no se quedó en la cruz, ahí crucificado como muchas veces lo hemos visto o lo seguimos viendo. Cristo Jesús es la persona de Dios que murió y resucitó y está vivo en medio de nosotros. Y muchas veces le decimos a las personas cuando queremos compartirles acerca de Cristo: mira, realmente es algo gratuito. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesús. No hay ningún costo. Pero realmente para nosotros que recibimos el poder de la salvación, no hay un costo, pero el costo que pagó el Señor Jesucristo por tus pecados, por mis pecados, y tenemos que apersonarnos de esto, porque Dios es un Dios de salvación personal. Dios vino a salvar al mundo, pero lo vino a salvar de una forma individual. Cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, cuando tú y yo entendemos el mensaje, cuando tú y yo lo reconocemos como el Señor y Salvador de nuestra vida a través de su muerte física y su cuerpo, entonces pasamos a tener una reconciliación con Cristo Jesús. No sé si alguna vez has visto la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, una película muy famosa y que te animo a que la sigas viendo. Si ya la viste, tómate un tiempo para verla esta semana. Si nunca la has visto, vela esta semana. Y te menciono la película porque siempre que he tenido la oportunidad de verla, es una película que pega en lo más profundo de mi ser. Siempre es una película que me hace llorar, que me hace experimentar el dolor de Jesús, que de alguna manera puedo sentirme un poco en la empatía y comprender de alguna manera, si lo puedo poner en estas palabras, lo que fue el costo para que yo el día de hoy pueda tener mi destino asegurado, no solamente en el cielo, sino aquí y ahora en esta tierra. ¿Sabes? Me encanta cómo dice Pablo, la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Jesús pagó un precio demasiado alto. Es un precio que ninguno de nosotros estaría dispuesto a pagar, ni en nuestra propia vida, ni tampoco daríamos a ninguno de nuestros hijos. Ya sea que seas papá, ya sea que seas mamá, y si el día de hoy todavía no eres papá o no eres mamá, seguro no darías a tu hermano, seguro no darías a tu mamá, seguro no darías a tu papá. Dios entregó todo por el amor que nos tiene. ¿Sabes? Me encanta cómo lo pone C.S. Lewis en esta frase de su libro El problema del dolor. Él dice lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar un mundo que está sordo. Y avanzando adelante, me encanta. No creo que la escritura pueda ser más práctica, más didáctica, más entendible. Continúa y dice lo siguiente: como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Ahora ustedes son santos, libres de culpa, pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Me encanta. Nadie quiere ir al gimnasio durante 10 años y verse peor que como llegó. Nadie quiere dejar de comer todos los cupcakes increíbles que venden aquí en el mall donde está, en Gosling, donde está el H-E-B, que le fascinan a mi esposa. Nadie quiere comer azúcar y nadie quiere hacer sacrificios sin que nada suceda. Nadie quiere invertir en su matrimonio o invertir en sus hijos y que todo siga igual. Todos estamos esperando un resultado.
Y me encanta porque en este proceso en el que te estoy llevando y del cual te estoy hablando a través de estas cosas que la Escritura nos enseña, dice que hay un resultado. Hay un resultado, es algo real, es algo práctico, no es algo teórico, no es algo que a lo mejor puede suceder en nuestra vida. No, hay un resultado. La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús nos reconcilia a través de él. Y entonces hoy tú y yo podemos estar en la presencia de Dios y tener acceso a Él. No sé si a veces esto no lo podemos comprender de una manera importante. Hace algunos meses, tal vez un mes o dos, nos tocó estar en Lima, Perú. Fuimos allá enviados por la iglesia y iba con Quique Martínez. Y el último día que estábamos allá teníamos que ir al parlamento para estar con el gobierno, para poder estar ahí con el pastor Rick Warren y poder compartir con los presidentes y los mandatarios y todas las personas importantes de Lima, Perú. Y yo le dije a Quique, hey Quique, ¿sabes? La verdad no quiero ir, ve tú. Además no llevaba traje, no me gusta usar traje, ya me conocen, y mucho menos llevaba una corbata. ¿Sabes? No creo que sea tan importante estar delante de un presidente, lo digo con mucho respeto, pero ¿sabes? La increíble oportunidad y lo maravilloso que es que tú y yo podamos tener acceso no al presidente de Estados Unidos, sino al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que es posible hasta lo imposible, el Dios que ha resucitado muertos, el Dios que ha transformado la historia, el Dios que entregó a su Hijo para que tú y yo podamos tener la vida eterna. Eso es una noticia impresionante. Y a veces no la comprendemos, porque si realmente entendiéramos el poder de estas palabras, el poder del significado con el peso que tiene, tú y yo deberíamos de vivir de una manera diferente. Esta palabra y este hecho debería de potencializarnos. En alguna temporada de mi vida decía que si realmente entendiéramos el significado de la cruz, ni siquiera perderíamos el tiempo en comer para poder compartirlo con otros. Ese es el peso, eso es lo que trae el resultado en nuestra vida. Y sabes, estar en su presencia y saber que ahora somos santos, que la palabra significa apartados para Él en el original, es algo increíble. Dios nos compró con un precio de sangre. Sabes, muchos de los esclavos fueron libres, pero terminaron muriéndose. El problema con el tema de la salvación no es que solamente te mueres o no te mueres, sino que hay una eternidad y no hay segundas oportunidades. Ahora quiero hablar un poco de esto más adelante. Pero también en el libro de Mero Cristianismo, C.S. Lewis lo pone de esta manera: el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres se hicieran hijos de Dios. Lo voy a repetir. El Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios. Juan 1:14 dice eso también. Fuimos adoptados por Él, fuimos hechos hijos de Él, fuimos hechura de Él, hechos para Él, hechos hijos de Dios. Y el verso 23, para poder empezar a aterrizar un poco esto, es formidable. Porque sabes, creo que el Evangelio y la vida es así. Dice lo siguiente: pero deben seguir creyendo esa verdad. Manténganse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando escucharon la buena noticia. Hace algunos años, cuando regresamos a México de esta hermosa iglesia para plantar la iglesia en México, yo tenía un pensamiento en mi mente y le pido a Dios que me dé la gracia para poderlo explicar bien. Pero yo decía algo más o menos así. Obviamente comenzamos con 10 personas en la casa, en la sala de mi casa, y algo más o menos que yo decía es: yo voy a abrir esta iglesia para mí y para mi familia. Déjame tratarlo de explicar. Yo voy a abrir esta iglesia para mí y para mi familia. Sabes, yo te podría platicar muchísimas historias de personas que han conocido a Jesús,
que sus vidas han sido transformadas, personas que han sido restauradas, personas que incluso han sido sanadas de enfermedades terminales. Escucha, enfermedades terminales. Y de repente no los vuelves a ver nunca más. Porque ese es el trabajo del enemigo, que nos pueda seducir a través del mundo, que recibamos la palabra con emoción, pero que después nos olvidemos de todo esto, que podamos confiar en algún momento y entregar nuestras vidas a Cristo Jesús, pero que después ya no estemos firmes en nuestra fe, que después nos valga y podamos pensar cosas diferentes. Por eso es que yo digo que la iglesia la abrí para mí, porque esto me obliga de alguna forma a tener que estar predicando, a tener que estar estudiando, a tener que depender de Dios, a poder acompañar este ministerio con mi familia. Y creo que el mejor ejemplo que puedo darles a mis hijos es que ellos me puedan ver llorar delante de Dios. Tal vez algunos de ellos admiren mucho mi lado empresarial y está bien, y gloria a Dios por eso, no me malinterpretes. Pero yo no quiero el día de mañana dejar un legado en donde mis hijos sean famosos, sean exitosos, sean millonarios. La verdad no. Lo que a mí me interesa es que cada uno de ellos pueda encontrar la reconciliación con Cristo Jesús y que entonces pueda experimentar la adopción de este Padre eterno y que a través de su sangre y su cuerpo físico puedan entender el amor, que es un hecho comprobado y que eso transforma vidas. Que ante eso no hay ningún argumento, ninguna discusión, ningún debate. Estamos en un mundo lleno de información y todo el mundo, hay una frase en donde esa es tu verdad. ¿Sabes? No, esta es la única verdad. La verdad del Evangelio, la verdad de Cristo Jesús. Mantenernos firmes en la buena noticia. Vivimos en un mundo tan roto, tan lleno de fracaso, tan lleno de dolor, con tanta desesperanza, con tanto desánimo, con tanta depresión, con tanto dolor, con tantas cosas tan rotas, tan quebradas, tan podridas. ¿No sería increíble que todos los días pudiéramos escuchar cosas buenas en nuestra vida? Promesas buenas para nuestra familia, que nuestra fe sea llevada a otro nivel, que lo que tienes hoy en tu vida espiritual no sea lo suficiente y te conformes, sino que tú y yo podamos ir mucho más allá, esperar mucho más de Dios, buscar mucho más de su amor, que los dones por los cuales nos ha configurado realmente puedan brillar, que estemos marcando una diferencia en este mundo y que no solamente estemos aquí de paso disfrutando de la vida, que yo no digo que sea malo disfrutar de la vida, pero créeme, Dios no te creó para que vinieras a este mundo a disfrutar de la vida. Dios te creó con un propósito que tiene mucho peso y que es un propósito eterno. Finalmente, en los últimos renglones dice: esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. La semana pasada me tocó cerrar una de las empresas con las cuales comencé a la edad de 16 años. Y es literal, no te estoy diciendo una mentira. En los últimos 40 años de mi vida me dediqué a fabricar cualquier cantidad de prendas que te puedas imaginar. Teníamos una empresa que a lo largo de los años fabricaba más de 500,000 de prendas por año y que realmente fue una bendición y que fue algo que Dios nos entregó y que su favor y su gracia nos bendijo durante muchos años. Pero sabes, creo que Dios a mi familia, a mi esposa y a mí por lo menos nos está llevando a un nivel mayor. Dios desea algo más de nosotros. Durante todo este periodo de nuestra vida, hace más de 25 años servimos a Dios, creemos en Él y siempre hemos sido apasionados de compartir acerca de Jesús, porque es lo único que hay. Fuera de Cristo Jesús no hay nada. Pero creemos que Dios quiere llevarnos a otro nivel. Creemos que Dios quiere hacer algo más con nuestra vida. Creemos que Dios tiene muchos planes mayores para cada uno de nosotros. Y por eso es que amo la visión de la iglesia Good Church,
Por eso es que amo la visión del Evangelio, porque dice que que esta buena noticia, ha sido predicada por todo el mundo. Y no podemos quedarnos encerrados aquí. Qué chido, tenemos a Bani ahora con nosotros, qué lindo canta. Tenemos aire acondicionado, tenemos un estacionamiento maravilloso. Déjame decirte algo, con todo respeto. Cuando nos cambiamos este auditorio hemos experimentado una oposición que no te puedes imaginar. Y entonces comentarios de alguna forma como que es que lo único que ustedes quieren es hacer una mega iglesia. O lo único que parece es que fuera un show, que fuera algo súper con un script y que fuera más un show que una celebración o que una reunión de iglesia. Y cualquier comentario más que me puedas decir. Pero sabes, yo te digo algo en serio desde el fondo de mi corazón. Si nosotros cada domingo llenáramos este auditorio 5 veces al día, aún así hay cientos de miles de hispanos allá afuera que se van a ir a una eternidad sin Cristo Jesús. Y por eso es que tú y yo necesitamos compartir esta noticia. Tú y yo fuimos llamados a compartir esta noticia. Y lógicamente por eso amo la visión de Goodsech. Me encanta el pastor Jeff. Plantemos 100 iglesias. Es una locura. Este año es el año que más he trabajado en toda mi vida desde que nací. Y es algo imposible además para el humano. Pero imagínate el corazón que hay atrás de esto. Personas como tú y como yo que hemos sido tocados y transformados por el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué nos deberíamos de quedar aquí tan a gustos y tan tranquilos? Hay personas afuera que necesitan escuchar lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón. El mensaje del Evangelio y de las buenas nuevas no es un mensaje bueno, ni tampoco es el mejor. Es el único mensaje, lo voy a repetir, es el único mensaje que el mundo necesita escuchar. No necesitan escuchar otro mensaje. Y tú y yo somos portadores de la gloria y de la esperanza de Cristo Jesús a través de nuestras palabras. Es interesante pensar que cuando escuché la historia de Lincoln y acerca de la esclavitud, o a lo mejor has visto algunas películas y no sé, probablemente te puedas identificar conmigo, pero cuando yo escucho películas o veo películas más bien acerca de la injusticia de la esclavitud, yo me siento frustrado. Me dan ganas de meterme ahí a la trama y a ver a quién golpeo. Y lo digo en serio. No podemos vivir viendo una injusticia en el mundo y viendo estas cosas sin hacer nada. Y muchos de ellos, como te decía, llega un punto en el que se mueren. Y se mueren. Pero cuando estamos hablando de la esclavitud eterna no termina con la muerte. Termina con el infierno. Y sabes, el versículo más famoso de la Biblia, el versículo más conocido en toda la Biblia es Juan 3:16. Es una de las cosas que voy a llegar al cielo a preguntarle a Dios. ¿Por qué se quedaron solo en el 16? ¿Por qué no leyeron el 17 y el 18? Porque, ¿sabes? Podemos tener debates, pero no hay debate en esto. No hay debate en esto. La Escritura dice, acompáñame a leerlo, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero nos quedamos hasta ahí. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios no está en el negocio de la condenación. Dios está en el negocio de la salvación, si lo puedo decir en estas palabras. Dios es lleno de gracia y de amor, y en su plan perfecto entregó a su único Hijo para que tú y yo tengamos la vida eterna. Pero el verso 18 es un verso que le pido a Dios que no te deje dormir, que te incomode, que no puedas dormir, que no puedas sentirte tranquilo. Verso 18, léelo conmigo. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado
por no haber creído en el único Hijo de Dios. Así que yo quiero terminar con una pregunta para tu vida, para mi vida. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás hoy en la iglesia? ¿Por qué vives en este país? ¿Por qué vives en la zona en la que vives? ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Tu propósito es eterno. Tu propósito es eterno. Dios nos creó para que tú y yo podamos ser embajadores de su reino y para que tú y yo podamos seguir llevando este mensaje a un mundo que literalmente está muerto. El problema es que muchos nos hemos enfriado. Vivimos en el país de la comodidad, en donde solamente estamos interesados en nuestras cosas y no nos importa ni saber quién vive al lado de nuestra casa. Cuando vamos en la calle y alguien choca, ni siquiera nos detenemos. En nuestros países, en Latinoamérica, ni siquiera dejamos que la gente se nos acerque, porque nos pueden robar, matar, asaltar. Estamos en un mundo podrido. Pero ¿sabes qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vamos a reaccionar tú y yo? ¿Qué es lo que Dios espera como una consecuencia de nosotros? Aquí hoy, Iglesia Good Church, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Esa es la pregunta. ¿Fuiste encontrado por Cristo Jesús? ¿Fuiste perdonado por Él? Como nos lo explicó Omar. El pastor Jeff la semana pasada nos habló de la gloria de Dios, en donde tenemos acceso a esta gloria, y ahora nos ha reconciliado con Él. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? No podemos quedarnos en este lugar sin hacer absolutamente nada. Y sabes, creo que Dios tiene los mejores días por delante. Yo veo una iglesia llena de personas, creando una familia, creando una comunidad. Creo que los mejores días para Good Church en español están por venir, lo creo totalmente. Sueño con ver este auditorio lleno y créeme, no me van a pagar más o menos porque esté lleno, pero sabes, mi satisfacción va a ser saber que yo pude hacer algo para transformar este mundo y puse mi parte en lugar de estarme quejando todo el tiempo. Sabes, necesitamos compartir el mensaje del evangelio. Necesitamos compartir el mensaje de las buenas nuevas. Y veo una iglesia llena de amor, veo una iglesia llena de esperanza, veo una iglesia en donde vienen jóvenes a este lugar, veo una iglesia en donde estamos creciendo como comunidad y como familia, como está sucediendo. Veo una iglesia en acción, no veo una iglesia pasiva. ¿Sabes? Nos quejamos tanto de nuestros gobiernos en Latinoamérica, pero no hacemos nada más que quejarnos. Tú y yo estamos aquí hoy para ser portadores de esperanza y para transformar el mundo físico en el área de Houston y el mundo eterno. En otras palabras, tú y yo estamos aquí hoy para saquear el infierno y llenar el cielo. Quisiera terminar orando por ti y me gustaría pedirte en este momento que cierres tus ojos. Le pido al Espíritu Santo que te hable a tu vida. Yo no quiero convencer a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. Pero deseo con todo mi corazón que este domingo no se quede en una predicación más. El pastor estaba emocionado, qué buena palabra. No. Deseo con todo mi corazón que llevemos esto a una acción. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús y has escuchado este mensaje, quiero darte la oportunidad en este momento para invitarte a que aceptes a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. La Biblia dice en Romanos 10:9 que cuando tú y yo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios resucitó, tendremos la vida eterna. Así que si nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, te quiero pedir que me acompañes a hacer esta oración. Y iglesia, me gustaría que todos oremos en voz alta, acompañando a los que lo hacen por primera vez, porque
No quiero exponer a nadie. Esto es un asunto entre tú y Dios. Así que hagamos esta oración, iglesia, y digamos juntos: Señor Jesús, te doy las gracias por mi vida. Reconozco que soy pecador. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Gracias porque a través de tu cuerpo físico entregado en ese lugar, el día de hoy puedo tener vida eterna. Hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, y te pido que tu Espíritu Santo entre a mi vida. En el nombre de Jesús. Iglesia, les amamos. Vamos a continuar con nuestra reunión.